especialización. ¿Qué significa? Que normalmente ustedes ven al ser humano, como un todo. Cuando empiezan a estudiar medicina, pues empiezan a ver al ser humano como un paciente con enfermedades. Y después que estudian la especialidad, pues ya no ven al paciente entero con enfermedades, sino nada más ven parte de ese paciente y sus enfermedades. Entonces se van deshumanizando progresivamente. Y esta parte que estudiamos hoy se encarga de ver los aspectos filosóficos y los aspectos sociales y de la colectividad en la atención de los problemas de salud. Es difícil, pues, para ustedes el entenderlos y que se les quede grabado la importancia que tiene al ver al paciente como un enfermo, no sus enfermedades. Incluso por ahí hay un dicho que dice, hay enfermos, no enfermedades. Y efectivamente tiene toda la razón. El problema es que luego nosotros nos vamos deshumanizando poco a poco. Y no tomamos en cuenta al ser humano como un ser humano, sino como un ente enfermo. Bien, pero bueno, vamos a ver si lo podemos aclarar con las primeras diapositivas que van a presentar. El equipo número 1. Por favor, el equipo número 1. Sí, doctor, ya voy a presentar. Ok, Diana Méndez. Por favor, inicie. Sí la ven ya, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a pues empezar con el primer tema. El equipo está conformado por Raimundo Miranda, Daniela Lizeth García, Fátima Rosales, Laura Sofía Ibarra y por su servidora Diana Méndez. Bueno, vamos a comenzar. El tema es la salud colectiva como responsabilidad social. Bueno, al principio del artículo nos venía esta frase que a mí me llamó la atención porque creo que tiene mucha relación con el resto del tema, que dice que el organismo social, como el corporal, no puede ser vigoroso y eficiente a menos que los programas sociales y económicos que son portadores de dicho bienestar le aseguren las condiciones mínimas que exige una vida sana. Esto es porque este autor, Walter B. Cannon, introdujo los conceptos de la homeostasis, lo cual él definió como homeostasis aquellos mecanismos que preservan la relativa estabilidad del medio interno que pues digamos se pueden modificar ante estímulos que son generados en el medio externo. Esto hablando de una homeostasis fisiológica, o sea, del cuerpo humano, pero también introdujo el concepto de homeostasis social, a la cual definió como la armonía funcional de los factores que dan cohesión a la colectividad. Esta última definición de homeostasis social tiene importancia debido a que, digamos que uno de sus objetivos es que el ser humano tenga pues una salud mental, social y pues física, lo que se relaciona con la frase anterior de que pues todos los factores, ya sean sociales, que intervengan en el medio ambiente, van a interferir en la salud de la persona. Entonces, vamos a hacer pues un espacio pequeño. Regreses al anterior. Ahora, se oyó muy bonito lo que usted me dijo. Uh-huh. Ahora, explíquemelo con sus propias palabras. Okay. Bueno, lo que yo entendí de esta frase puede que tanto los factores que sean sociales, por ejemplo, cómo está organizada una comunidad. Supongamos que yo me dedico a, por ejemplo, en el ámbito médico, la enfermera ayuda mucho al médico y entre médicos pues también se ayudan, así como el personal de limpieza, o sea, todos son un equipo. Entonces, si una parte de ellos, digamos que no cumple de manera correcta su trabajo, entonces va a alterar todo el sistema, porque pues no están contribuyendo de forma correcta. Por ejemplo, en el aspecto social, también fisiológicamente, pues de que
cada uno de los sistemas se interrelacionan pues simultáneamente, o sea, porque trabajan igual en equipo. Y de los aspectos económicos, pues sería parecido a, por ejemplo, lo que se vivió en la pandemia, que muchas personas perdieron su trabajo. Si una persona cierra su negocio, pues entonces ya no le va a dar empleo a sus trabajadores, y sus trabajadores pues van a tener la economía familiar de ellos, o sea, de cada uno afectada. Entonces, lo que yo entendí de esta frase es de que tanto los factores que son económicos, como el ejemplo que ya le dije, sociales, como el de, pues sí, del empleo que yo tenga, desde el que di del sector salud, y también los fisiológicos se van a ver relacionados, y pues si uno de ellos se altera de una mala forma, pues entonces no se va a cumplir el objetivo de la salud, tanto física como social y económica. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Ok, discúlpeme tantito. Isabel, por favor, cierre su micrófono. Nielsen, por favor, cierre su micrófono porque la estamos escuchando. ¿No nos escucha, Nielsen? Compañera Nielsen, por favor, cierra tu micrófono. Ciérraselo, Ángel. Yo no soy anfitrión, es nada más el doctor. Muy Listo. ok. Bien. Lo que debemos de entender es que para que haya piso parejo, para que todos estemos en ese ambiente de bienestar, pues entonces nosotros tenemos que estar en las mejores condiciones, ¿sí? Tanto sociales como económicas, como ambientales, como etcétera. La pregunta aquí es, ¿usted cree que en México estamos en el mismo nivel todos? No, unos están en mayor ventaja que otros. Así es. Hay gentes muy ricas y gentes muy pobres. Fíjese lo que digo, ¿eh? México tiene gente muy rica y gente muy pobre. No estoy diciendo, en México hay gente rica y gente pobre. No, hay gentes muy ricas y gentes muy pobres. ¿Qué significa? Que hay un abismo entre esas clases sociales. Un abismo enorme. ¿Sí? ¿Cómo le haría si usted fuera gobernante para disminuir ese abismo que existe entre los dos y que todos estuviéramos en un piso parejo? Pues sería enfocado a ayudar a los que son más pobres, porque pues los que son muy ricos como quiera ya tienen pues un sustento asegurado, por así decirlo, y los que son muy pobres pues necesitan más ayuda para dejar de ser o muy pobres o ya pues tener. Ok, me gusta lo que dice. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí sabe qué es la seguridad social primero? Pues La seguridad social, para que la entienda así con palabras coloquiales, es aquella que le permite a una persona vivir económicamente estable después de que se termina su ciclo laboral. ¿Sí? Esa es la seguridad social. O sea, usted cuando cumpla cierta edad, vamos a decir 50, 60, 65 años, ya no va a poder trabajar. Pero usted durante su vida laboral creó un fondo económico para que después de los intereses que genera ese fondo, usted pueda sobrevivir los siguientes años. ¿Cierto? Ok, eso se conoce como seguridad social. Si en México el 60% de los habitantes se dedican al comercio informal, ¿usted cree que en México haya una correcta seguridad social? no, porque pues no están asegurados. Porque esas personas no pudieron tener una seguridad social, no se aseguraron. Uh-huh.
¿Sí? Sí. ¿Usted cree correcto que una persona drogadicta o alcohólica que durante toda su vida solo trabajó en una o dos o tres ocasiones, sea justo que a esa persona se le dé una pensión? ¿A un drogadicto? Sí. Pues justo, es que siento que si digo que sí o que no, sería como si yo lo estuviera juzgando por ser un drogadicto. Ah, qué bonita palabra utilizó, me gusta la palabra que utilizó. Yo no puedo juzgar a mis semejantes, ¿sí? Si esa persona fue alcohólica, drogadicta, floja, o por algún motivo no pudo o no quiso tener seguridad social, es culpa de la misma sociedad. No es culpa de esa persona. A ver si me explico. Por lo tanto, nosotros como gobierno tenemos la obligación de proporcionarle los recursos suficientes para que viva sus últimos años de su vida. La mayoría de los países lo hace. México, por primera vez, lo empezó a hacer hace 2 años, ya casi 3 años. ¿Sí? Y eso se llama justicia social. Porque usted lo dijo ahorita claramente, no podemos juzgar a los demás, sino sencillamente, si queremos tener bienestar, necesitamos ayudar a nuestros semejantes. Eso es lo que persigue la salud pública. Hay una gran diferencia, pues, entre lo que es la medicina curativa y la medicina de salud pública. Porque la medicina curativa lo único que hace es ver a un paciente y tratar de curarlo. Tratar, de curarlo. Pero la medicina social, la salud pública, ya ve más allá. Ya ve al ser humano como un todo. Y se los dije la vez pasada, cuando ustedes van a su servicio social y se encierran en su consultorio a consultar, su comunidad decae en salud. Cuando usted se vaya de ese servicio social, su comunidad va a estar más enferma de lo que estaba cuando usted la recibió. Pero si en cambio usted se dedica a hacer medicina social, medicina comunitaria, medicina de salud pública, y aparte cura a unas cuantas personas, se dará cuenta que cuando termina su servicio social, su comunidad va a estar más sana. Porque usted se dedicó no nada más a curar, sino a prevenir la existencia de las enfermedades. ¿Sí? Ok, pero usted tuvo ese sentido humano de no quedarse bien cómoda ahí en su consultorio, sino de salir a la calle, de buscar a los enfermos, ¿sí? Y de buscar los lugares en donde probablemente se esté produciendo la enfermedad. Porque dice usted, oye, qué raro, apareció una epidemia de enfermedades de vías urinarias, de repente aparecieron muchos casos, o lo normal, ¿verdad? Entre comillas, oye, empezaron a aparecer muchas enfermedades gastrointestinales o muchas enfermedades respiratorias. Y si usted no sale a buscar el origen de esas enfermedades, pues entonces esas enfermedades no nada más no las va a curar, sino se van a incrementar. ¿Me explico? Ok. Entonces, es muy importante tomar en cuenta en que usted va a curar a una persona, va a tratar a una persona y sobre todo va a tratar de prevenir que esa persona se enferme. Pero esa persona, no una enfermedad, porque el problema es que ustedes empiezan a ver enfermedades y luego empiezan a ver, Raimundo, empiezan a ver a los pacientes como cosas.
se deshumanizan. No deben de perder la perspectiva, ¿sí? De que el paciente es un ser humano. Ok, vamos a seguir con la filosofía, por favor. Adelante. ¿Ya le puedo cambiar de esa diapositiva? Bueno, el siguiente apartado es la salud y el bienestar comunal. Aquí más que nada nos trata sobre ejemplos y un poquito de historia. Y pues el primero que da es sobre los Homo sapiens, que pues en sus inicios eran nómadas, y cuando tenían la necesidad, digamos que de cambiar pues su estilo de vida, se convirtieron a sedentarios, porque ya se habían pues unido con otros grupos. Entonces al haberse unido con otros grupos pues tuvieron necesidades distintas, y a la vez de pues digamos como consecuencia de haberse convertido en nómadas, pues tuvieron que cambiar igual sus hábitos. Por ejemplo, al haberse establecido ya en un solo lugar, pues tuvieron necesidades diferentes, como por ejemplo ya tener que, por ejemplo, el ejemplo que daba era en la antigua Roma, que pues como ya hay construcciones muy, pues digamos, exóticas, porque pues su arqueología es distinta ya, era de que la reconstrucción arqueológica de las formas de vida nos daba, pues era como que para favorecer que se cumplieran las necesidades de las personas. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en esta diapositiva explico de Estrabón, que era un autor, bueno, era un personaje que explicaba que en la antigua ciudad de Roma entraba tal caudal de agua. Decía que porque cuando llovía se hacían inundaciones muy grandes, entonces que llegaban a haber hasta cientos de miles de litros de agua, o sea, se inundaba realmente la ciudad. Entonces, debido a digamos, es un ejemplo de que al haberse asentado la sociedad en un lugar determinado, pues también se necesitaban... A ver, disculpe que la interrumpa. Me está confundiendo un chorro, me está confundiendo las cosas. Ajá. Primero, los nómadas. Ajá. Primero, el Homo sapiens. Sí. Junto con el Homo sapiens, ¿no había otros seres humanos que no fueran Homo sapiens? Sí, sí había. Claro, había muchos, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor la combinación de ese, el entrecruzamiento de esas diferentes seres humanos, pues originó el famoso Homo sapiens, que como su nombre lo dice, sapiencia, tenía cierta sabiduría que los otros seres humanos no tenían. Sí. Por lo tanto, los otros seres humanos desaparecieron porque les faltó pues inteligencia para poder sobrevivir. Sí eran inteligentes, no estoy diciendo que no lo eran, pero les faltó más inteligencia. ¿Sí? Sí. Sobrevivieron pues la raza nuestra, que son los Homo sapiens. Cuando usted se refiere a la Roma antigua, se refiere que tenía una arquitectura impresionante. ¿Sí? ¿Por qué se volvieron nómadas? ¿Por qué dejaron de ser nómadas? Bueno, pues por el invento de la agricultura. Si no se hubiera inventado la agricultura, si no hubieran ellos descubierto que tomando una semillita y plantándola en el suelo y echándole agua, nacía una plantita, si no lo hubieran descubierto, pues hubieran seguido siendo nómadas, porque los nómadas caminaban buscando alimento, me explico. Pero ellos empezaron a darse cuenta que podían incluso hacer reproducir a los animales, no nada más la agricultura, sino los animales, ¿verdad? Y poder vivir de ellos, ¿de acuerdo? Fue su sapiencia la que los obligó, la que los hizo dejar de ser nómadas. Y en esa Roma de la que usted me habla, es un ejemplo, hablar de Roma, pero antes de Roma estaba Grecia. Los griegos eran grandes filósofos, o sea, eran grandes pensadores. Se pasaban la vida pensando, lo que hace ahorita Google, ¿verdad? Google es grande, es fuerte, poderoso, porque tiene
1000 gentes ahí sin hacer nada, dicen. ¿Qué están haciendo esos cuates? Están pensando. Ah, sí, ¿y les pagan por eso? Pues claro que sí. Claro que sí, es lo que mueve al mundo, el pensamiento. Ok. Los griegos llegaron a pensar tanto que ellos no nada más descubrieron muchas leyes que ahora se siguen manejando. ¿Sí? Leyes, me refiero yo, físicas. Sino que también descubrieron que el mundo era redondo. ¿Sí? Con operaciones matemáticas muy sencillas, con observaciones muy sencillas. Y deje usted de eso, llegaron a tener grandes avances en medicina. Pues ahí está Hipócrates y todos esos grandes filósofos, ¿verdad? Y aparte, ellos llegaron a descubrir el átomo. Filosofando se dieron cuenta que había una micropartícula que era el origen de todo, de todas las cosas. Ok, ¿qué hubiera pasado si estos señores que después evolucionaron o se convirtieron o los invadieron los romanos y los romanos tomaron su cultura? ¿Qué hubiera pasado si esta cultura se hubiera seguido expandiendo? Pues es muy fácil. Para estas alturas del siglo XXI, pues ya hubiéramos conquistado todo el sistema solar. Y nuestros coches no tendrían ruedas, volarían. Porque incluso ellos tenían agua rodada. Usted no lo explicó mal. Esos 750 millones de metros cúbicos por segundo que tenían los romanos era porque tenían acueductos para surtir sus ciudades y porque tenían drenaje. Eran ciudades muy limpias. ¿Pero qué pasó? Pues hablaba de lo de la cloaca máxima, que ese era un sistema de drenaje muy, pues, avanzado. Imagínese algo así, no tan grande, pero algo así como un drenaje central en una ciudad, ¿verdad? Grandísimo, ¿no? Grandísimo. Ellos tenían baños públicos y para su sorpresa, ellos tenían un sistema de económico y de alimentación en donde se contaban hasta con lo que tenemos ahora, McDonald's, Kentucky, ¿sí? Las hamburguesas de aquí ay, tan ricas que se me olvida el nombre. ¿Cuáles son las hamburguesas más ricas que he probado? No Las de sé. Carl Jr. ¿Las de qué? Yo las que me aviento yo en los domingos, ¿Cuáles son? Las de, las que yo hago. Ah, las que tú haces. Sí. las de Carl Jr. ¿Cómo se llama tu negocio? No, yo no tengo negocio, o sea, las que yo hago yo con mi casa. Yo lo que estoy tratando de darles a entender que en aquellos tiempos ya había negocios de comida rápida. ¿Sí? Pero todo eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Los persas, doctor, llegaron. Ok. Pues por una parte fueron los persas. Pero ya se inició, antes de que los bárbaros invadieran Roma, ya se había iniciado un decaimiento de Roma. Ya se había dividido en dos y ya estaba decayendo. Pues desgraciadamente la aparición de algunas religiones quemaron todo lo que pudo, todo lo que pudieron, se salvó poco de lo que hubo. Y ese pensamiento que apareció hizo que la humanidad empezara a decaer, hasta que tocó fondo en la Edad Media. Fue la época más cruel, más cruda, más oscura de la humanidad, la Edad Media, en donde el pensamiento ya estaba en el suelo, ¿sí?
las ciudades se convirtieron en ciudades asquerosas, sin drenaje, sin agua potable. Es más, cuando llegaron los españoles a México, lo que hicieron fue crear su famosa Nueva España, con ciudades igual de asquerosas que las europeas, siendo que los mexicas tenían ciudades muy limpias. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de esa exclamación de aguas, Diana? ¿Qué significa aguas? No me sé su origen. O sea, de que... Bueno, déjeme se lo digo. A ver, sí. Eso usamos mucho los mexicanos, ¿verdad? Agua. Sí. No sabemos ni por qué lo usamos, pero sí advertimos de un peligro. Aguas. Bueno, pues en la época de la Nueva España, ¿sí? En las ciudades como la Ciudad de México, la gente hacía sus necesidades fisiológicas en una basinica o basinilla. Abría las ventanas y gritaba aguas y las aventaba a la calle. Y eso se hacía en todo el mundo. Imagínense a qué olerían las ciudades y cuántas enfermedades no habría. ¿Sí? Sí, así es, le hacía la gente, orinaba en la basílica, abría la ventana y aguas, ¿verdad? O sea, ahí van las aguas sucias. ¿Sí? Imagínese con ese dicho, con esa expresión, cómo serían las ciudades de Europa y de la Nueva España. Un asco. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron la limpieza de las ciudades romanas o grecorromanas? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron los drenajes? ¿Y dónde quedaron los grandes acueductos? Era una cochinada. Lo que en la actualidad aún se utiliza eso en los estadios cuando gritan ahí va el agua. Pero avientan cerveza, como quiera abre uno la boca así y ya. No, pero del de también, ¿eh? Doctor, eso no es cerveza, doctor. Oye, orinan, ¿verdad? Sí. Cochino, entonces no voy a abrir la boca. Qué bueno que nunca voy a un estadio ni me gusta el fútbol. Más que cuando juega el Santos a perder el campeonato. Vamos al béis mejor, doctor. Fíjate que mi papá me llevaba de niño al béisbol, pero no le entendía porque como yo tenía defectos de refracción, pues no veía la pelota, no le entendía el juego. Nunca veía la pelota, ni cuando la aventaba, ni cuando la bateaba. Entonces no le entendía nada al juego, no sabía por qué, hasta de fui adolescente me di cuenta que no veía bien. Pero bueno, entonces es por eso, todo lo que había de higiene se perdió, se convirtió en una cochinada. ¿Sí? Ok, síganle por favor. Bueno, pues este era el ejemplo que daba de Tarquino, de lo de la cloaca máxima, que era un sistema de alcantarillado que pues fue muy importante y también complejo por toda su construcción. Y aquí en la imagen pues se representa como era como varios túneles que estaban conectados y pues por allí se daba paso a todo el agua que, pues como usted dijo, bueno, en el artículo yo lo entendí que era como que se inundaran, pero lo explicó como que le daba suministro a la ciudad. Así es, señorita. Y acuérdese que ellos eran expertos en hidráulica. Ellos sabían exactamente cuántos milímetros debería de ir decreciendo la corriente de las aguas negras o de las aguas limpias para poder surtir a toda la ciudad y poder evacuar de aguas negras toda la ciudad también, ¿verdad? Ok, síguele, por favor. Bueno, y así retomando lo de la salud y bienestar comunal, pues como vimos el ejemplo de los nómadas, que se les cumplió la necesidad de ir a buscar sus alimentos, pues también les surgieron otras. Y enlazándolo con lo de la antigua Roma, explicaba que así como pues digamos que parte del gobierno
tenía que encargarse del manejo de las excretas, también del suministro de agua, le surgieron otras necesidades, como era pues la limpieza y la preservación de las calles, el abasto de alimentos para la población, ya que pues si era una población muy extensa, pues tendría que haber una mayor producción. También pues implementar reglas para la convivencia citadina, o sea, para que hubiera un orden, y pues también asuntos públicos del mundo moderno, o sea, como podemos ver aquí en estos puntos, pues sí, se les resuelven unos problemas, pero también tienen que trabajar en otros para que pues la comunidad tenga pues un bienestar en conjunto. Y pero nada más que se adelantó 2000, 2500 años. A ver, usted debió de haber dicho, todo esto empezó a cambiar cuando a finales del siglo que viene siendo 17, no, a finales del siglo 18, ¿sí? Y principios del 19 se empezaron a implementar este tipo de medidas porque hubo pensadores, filósofos, que se empezaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo mismo que ya había sucedido allá en Grecia, vuelve a suceder ahora, pero con otros filósofos, no los que ya existieron en aquel tiempo, sino los que existieron ahora. Pero acuérdese que todo eso fue un proceso. El proceso de ir cambiando la forma de pensar a través de la observación. Usted sabe que la observación, pues, es el principio de la ciencia. Cuando la gente ya empezó a hacer ciertas observaciones y los filósofos del mundo moderno, entre comillas, empezaron a hacer ciertas observaciones en el siglo XVIII y en el siglo XIX, pues entonces las cosas empezaron a cambiar. ¿Sí? A cambiar o a estar como estaban antes, hace más de 2500 años, ¿sí? Porque habíamos caído en un sumidero, en una... Bueno, usted sabe la historia, ¿no? Usted conoce el Renacimiento y la Revolución Industrial y todas esas cosas que hicieron que la gente empezara a cambiar de maneras de pensar, ¿verdad? Y se dejaran ya incluso de creer en cuestiones de tipo religioso que eran las que afectaban al pensamiento humano, ¿verdad? Y aquí, qué bueno que me acordé de este detalle. Algo que influyó mucho, mire, para que vea cómo son buenas las epidemias, algo que influyó mucho en el pensamiento de la gente fue la aparición de la peste negra. Porque acuérdese que la peste negra pegó en un momento en que la Iglesia Católica era la dueña del mundo. Y que la Iglesia Católica prometió terminar con esa enfermedad, emitiendo rezos y haciendo misas, y a todos se los llevó el tren. Y la gente empezó a pensar, caray, puede ser que no sea entonces Dios el que produzca las enfermedades o nos castigue con esas enfermedades. La gente empezó a razonar y decir, ese pensamiento que traemos así medio mágico, religioso, no creemos que sea el adecuado. ¿Sí me explico? Entonces empieza la humanidad a cambiar. Después de esa epidemia tan grave que fue la peste negra, la gente empezó a cambiar de mentalidad. ¿Por qué? Porque vieron que desgraciadamente Dios no los ayudó. Dios no los ayudó. Entonces, no se vengaron de Dios, dijeron, nos vamos a vengar de Dios. No. Sencillamente empezaron a decir, puede ser que haya otros factores que estén aquí influyendo y que son los que estén produciendo realmente la enfermedad. ¿Me explico? Entonces, poco a poco fue cambiando. Ahora, nos referimos a la salud pública al siglo XVIII y XIX, porque realmente es cuando empieza a nacer la salud pública. Anteriormente no existía, ¿verdad? Ok, sígale, por favor. Bueno, y ya a continuación sigue mi compañero Raimundo. A ver, Raimundo. Sí, ¿le puedes pasar a la siguiente, a la anterior, por favor, compañera? Bueno.
yo les voy a hablar de las acciones médico-sociales en la salud colectiva. O sea, hacen las interacciones que debe de tener uno, bueno, que nos influyen en la medicina hacia la sociedad en sí. Ahora sí le damos a la siguiente, por favor. Bueno, como ya habíamos comentado, la salud pública pues tiene sus raíces en tiempos muy anteriores. Bueno, como ya había comentado ahorita, un poquito antes mi compañera y usted, doctor, las obras arquitectónicas de ingeniería persiguen el bienestar colectivo y suelen identificarse como elementos que conciernen a la salud pública, como por ejemplo, ahorita había mencionado por ejemplo, los acueductos, que bueno, ahorita se centran un poco más en los romanos, pero como ya habíamos dicho, en diferentes culturas iban un poquito más avanzados o un poquito más atrasados, pero todos iban buscando el bienestar social por medio de obras públicas que beneficiaran a todos. Entonces, bueno, aquí tenemos dos imágenes. Por ejemplo, en la primera tenemos un acueducto que es de la antigua Roma, que como todos ya sabemos esperaba para transportar el agua hacia todos los hogares que, si se podrían decir así, de todas esas poblaciones. Y en el otro lado tenemos una antigua presa, que así que es un ejemplo de ello, que también, como ya sabemos, nos ayudan bastante a la hora de tener un bienestar social. Bueno, también tenemos que la salud colectiva va a ser parte indispensable para el desarrollo cultural y social de la población. Y para todo esto es preciso también adoptar las medidas de prevención de enfermedades como para restaurar la salud, Y como por ejemplo, ya les había dicho estos dos ejemplos, uno pues para tener siempre agua y el otro para transportarla, y bueno, ciertos mecanismos más anteriores que les voy a mencionar enseguida de cómo nos pueden ayudar estas obras arquitectónicas. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, como por ejemplo aquí tenemos un claro ejemplo que dice que en la antigüedad se practicaron medidas de aislamiento para el control endémico de la lepra durante la Edad Media y se acostumbró el aislamiento de los enfermos durante estas épocas de pandemia. Bueno, traigámoslo todo esto a lo que estamos viviendo hoy en día. Espérame, nada más Sí, doctor. es importante que el aislamiento se utilizaba ya desde la época de los romanos. La Biblia los menciona, ¿sí? Sí, o sea, bueno, es lo que le iba a mencionar, o sea, esto es lo que nos menciona el texto, pero pues sí es cierto, o sea, desde mucho antes ya se utilizaba el aislamiento. Bueno, pero por ejemplo aquí tenemos un claro ejemplo que es lo de la Edad Media, de la epidemia, que desde mucho antes ya se tenía la cultura de tener a los enfermos como en aislamiento cuando... Nada más que sí te voy a hacer una aclaración. Sí, doctor, dígame. Tú sabes que te comenté ahorita que la pandemia que marcó el cambio fue la peste negra. Ahí fue con la peste negra en donde después de 300 o 400 años que duró la peste negra, fíjate, 400 años, ¿sí? Se empezaron a dar cuenta que el aislamiento era efectivo. No durante la Edad Media en sí. 300, 400 años después. ¿Sí me explico? O sea, durante la Edad Media no se acostumbraba al aislamiento. Sí, no, o sea, lo tenían como una cierta prueba piloto, se podría decir así. Incluso aparece la palabra cuarentena. Ajá. La cuarentena, a través de esos 300, 400 millones de años que duró la peste negra, se dieron cuenta ellos que una persona en lo que se enfermaba y se moría pasaban 40 días. Entonces ellos se dieron cuenta que si iban y guardaban a las personas 40 días y pasaban esos 40 días y seguían vivas, quiere decir que ya la habían hecho. O sea, ellos ya están del otro lado. ¿Sí me explico? Ya no contagian ni se van a morir, ¿verdad? Ok, entonces hay que hacer esas aclaraciones históricas, ¿sí? Muy bien, Raimundo, síguele, por favor. Bueno, también nos mencionaba el texto que dice que como todo esto hizo pensar que la razón científica del concepto de contagio
como un mecanismo de transmisión de algunas enfermedades, pero como ya hemos comentado, todo esto se efectuó hasta finales del siglo XIX. O sea, bueno, ya, ¿para qué decirlo, verdad? Que ya quedó muy claro. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra idea, que es la hipocrática, que señala que la descomposición de la atmósfera por efecto de las mismas miasmas que se desprenden de la putrefacción de los cadáveres, de la suciedad y de los pantanos eran la causa de muchas enfermedades. Bueno, vamos a hacer hincapié de la palabra miasma, que son, por ejemplo, los olores que desprenden los cadáveres o de cualquier cosa en putrefacción que está en el medio ambiente. Y pues Hipócrates decía esto, que, bueno, aquí tenemos un pensamiento que decía que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Entonces, esto nos quiere decir que la misma atmósfera se va contaminando a sí misma por medio de los desechos que producimos nosotros mismos. Bueno, otra idea también de la antigüedad es que Pasteur introdujo la idea de que ciertas enfermedades la podíamos atribuir la población a los microorganismos. Bueno, como ya sabemos, Pasteur hizo el proceso de pasteurización y fue una de las personas que introdujo que los microorganismos eran algunos responsables de algunas enfermedades que tenemos y que conocemos desde la antigüedad y que prevalecen hoy en día, como por ejemplo, se podría decir el E. coli. Y bueno, creo que de esta parte sería todo. Le damos a la siguiente. Ok, Bueno, entonces lo que tú tratas de decirnos, y que es cierto, es que ha habido 3 épocas diferentes epidemiológicamente hablando en el mundo. La época... ¿Cuál época? pues de la antigua, la primera con la que inicié fue desde la antigüedad de los romanos, ¿no? No, pero ¿cómo tú ahorita la manejaste? ¿Qué nombre le diste? De la Edad Media. De esos olores feyones. Los olores feos, los olores venenosos, los olores que enferman. Bueno, los miasmas. Ándale, ok. Entonces, la primera época fue la época miasmática, desde el pensamiento de los griegos hasta finalizó cuando empezó la época del contagio, cuando se dieron cuenta que había microorganismos que enfermaban. Ahí empieza la época del contagio. Y la época que nosotros estamos viviendo recientemente se llama la época de las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, el mundo ha vivido 3 épocas, ¿de acuerdo? Es importante, pues, recordar los famosos miasmas, ¿verdad? Y la diferencia que hubo luego entre pensadores que decían, o investigadores que decían, es que los miasmas son los que producen la enfermedad. No, es que son los microorganismos los que producen la enfermedad. Y los otros decían, no, es que el sistema social es el que produce la enfermedad, las diferencias sociales. ¿Quién tenía la razón? Todos. Si tú te das cuenta, todos tenían la razón. Y ya después juntaron todo y dijeron, ándale, pues aquí está la solución, miren, vamos, en vez de estarnos que cada quien tenga su pensamiento, pues vamos a juntar todos los pensamientos, ¿verdad? Y aquí está. Efectivamente, tú mismo lo sabes que cuando algo bueno y mal está echado a perder y te puede hacer daño. ¿Sí? Esos son los miasmas. Y no necesitas saber de bacteriología, ¿verdad? Entonces, juntando los pensamientos, oye, es que aquí hay problemas sociales, pues entonces, pues ahí puede haber enfermedad. Entonces, juntándolo todos los pensamientos, te das cuenta de que todos tienen la razón. Había nada más que juntarlos y se acabó. ¿De acuerdo? Síguele, por favor. Bueno, después tenemos otro pensamiento de Johann Peter Frank, que aseguraba que la sociedad va a ser lo responsable de la salud colectiva. Él opinaba que las condiciones económicas y sociales de los miembros de esta misma sociedad eran los que determinaban si gozaran de salud o estuvieran enfermos. Era decisión, pues como quien dice, bueno, no se puede decir que propia, ¿verdad? Pero de la sociedad en sí.
Y también decía que las elevadas tasas de enfermedad y muerte eran gran parte evitables. Sí, como ya habíamos comentado, si se cuentan con la estructura adecuada, pues obviamente se van a evitar todos estos tipos de enfermedades, y claramente si vivimos en una sociedad que no está en armonía, de falta de obra pública, de cosas necesarias para vivir en homeostasis, pues claramente vamos a tener la enfermedad y no se va a poder evitar. Así es, fíjate, tal como lo dijiste, Johann Peter Frank fue un gran pensador, ¿sí? Y él no nada más lo pensaba, sino lo escribía, ¿sí? En sus textos. Él fue el primer pensador entonces en que correlacionó todos los factores en uno solo. Por eso a Johann Peter Frank se le considera el padre de la salud pública. ¿Sí? Johann Peter Frank. Porque fue el primero que correlacionó todo y hizo textos, órale, y aquí está, y aquí es por esto, y es por esto, y es por lo otro, órale, ¿sí? Ándale pues, síguele por favor. Bueno, y enseguida tenemos al siguiente, que era Virchow, que él ha afirmado que la enfermedad se va a gestar en las propias condiciones económicas y sociales, que como para evitarla se va a requerir de la participación colectiva, que es como reafirmar lo que había dicho Peter Frank, que hay que tener las condiciones adecuadas, si no, no se va a llevar a cabo esta salud en sí. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, y ya en la siguiente, la de Petkofer, que dice que la higiene debería de tenerse como una filosofía de vida, y bueno, a la sociedad en sí le permitió convencerse. Por ejemplo, tenía el ejemplo de Múnich, que esta era para abastecerse con agua de mejor calidad, asear las calles y sus casas, alejar los residuos, basuras, disponer y las aguas negras desperdiciarlas. Él era lo que decía, que para tener una buena homeostasis dentro de la población había que realizar todas estas actividades. Y bueno, aquí es un ejemplo de un inventillo que se aventó él para ayudar a todas estas cosas que les mencionaba. Así es, o sea, Petkofer, yo no sé alemán, ¿cómo se pronuncia? Petkofer, ya es como gritan los alemanes, raro. Este señor, Petkofer, tuvo no nada más el pensamiento y plasmar el pensamiento, sino él lo que fue la acción, ¿sí? Aquí lo interesante de Petkofer fue la acción, ¿sí? En donde demostró, dijo, a ver, vamos a barrer calles, vamos a limpiar todo, vamos a trabajar con agua limpia, etcétera. ¿Qué es lo que hizo? Pues que redujo la mortalidad por fiebre tifoidea. Nada más con estas acciones. Él demostró, pues, que la higiene, la sanidad eran suficientes para poder controlar las enfermedades. No curarlas todas, obviamente faltaban los medicamentos, pero ya las redujo considerablemente en un 80%, ¿verdad? La mortalidad. Síguele, por favor. Sí, bueno, doctor, de mi parte sería todo. Enseguida viene mi compañera a hablarle de un poquito más del tema y muchas gracias. Ok, bueno, vamos a seguir con el tema. El entusiasmo que tenían los médicos investigadores debido a los grandes avances de la bacteriología se volvieron optimismo, puesto que ellos vieron que podían sustentar las bases de la salud pública para el control y la prevención de estas enfermedades gracias a sus descubrimientos. Estos descubrimientos por parte de científicos muy importantes, como vemos aquí en la imagen, Roberto Koch y Louis Pasteur, entre muchos otros de sus seguidores, explicaron el mecanismo de contagio y sentó las bases del desarrollo de la epidemiología como tal. A ver, señorita, a ver. No. Una cosa es la epidemiología y otra cosa es la infectología. Usted se brincó ahí un personaje. Se brincó a John Snow. John Snow es el padre de la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la distribución de las enfermedades. ¿Sí?
Y usted me está poniendo aquí a Roberto Koch y este otro señor, ¿cómo se llama? Luis Pasteur. Luis Pasteur. ¿Sí? Ellos lo que hicieron fue incrementar o descubrir realmente lo que es la infectología. Porque ellos sí tuvieron un microscopio para ver y decir, este animalito es el que nos está matando. ¿Sí? Pero John Snow no. John Snow, a través de deducciones epidemiológicas, descubrió el origen del cólera sin tener un microscopio. Es más, él no decía que había microorganismos, él decía, las aguas se contaminan. ¿Por qué? Pues no sabía, él pensaba que era un veneno o algo, ¿sí? Pero descubrió cómo se contaminaban esas aguas y descubrió cómo se transmitía el cólera sin saber que existía el bacilo del cólera a través de la pura epidemiología, ¿sí? A lo mejor sí, como dice usted, la infectología hizo que la epidemiología pues se hiciera como una ciencia ya más fuerte, ¿verdad? Pero son muy diferentes. Ahí se brincó la parte de John Snow, que mire, no tenemos prisa por verlo, ya lo veremos en una peliculita, en un cortitometraje con unas palomitas para entender lo que es la epidemiología, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ándele pues, sígale, por favor. Bueno, estos descubrimientos fueron tan importantes que entre los años de 1880 a 1898 se identificaron aproximadamente 20 microorganismos que causaban estas enfermedades, mientras que durante un periodo más largo, de entre 1849 al 79, se habían descubierto nada más 6 de ellos. Estos hallazgos pues le daban esperanza tanto a la población como a estos científicos de poder encontrar la cura de estas enfermedades, por lo que estudiar el componente social que se relacionaba con ellas pues dejó de ser importante para ellos o dejó de perder el interés. Por lo tanto, pues podemos decir que el siglo XIX estuvo lleno de muchos avances científicos que buscaban brindar pues una respuesta, una solución a las diferentes problemáticas de la salud colectiva. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles fueron los orígenes de la salud pública. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo innovaciones técnicas pues diferentes. Por ejemplo, se ampliaron las vías de comunicación tanto por vía terrestre como por vías marítimas, e incrementó el comercio entre diversos continentes o entre los mismos países europeos, y todo esto cambió el modo de vida y la forma de pensar de la población. Junto que uno con otro pues, conflicto armado es lo que se conoce como la revolución industrial. Todo Señorita, Ajá. no me confunda, porque la palabra revolución sí hablas así como una guerra, ¿no? No fue una guerra como tal. Una guerra, o sea, no. Aquí los conflictos armados no fueron tan importantes. Aquí la revolución industrial nos trajo muchas enfermedades porque la gente anteriormente vivía en el campo, no vivía en las ciudades estaban pequeñas, eran pequeñas. El problema de la revolución industrial, cuando las fábricas y máquinas empiezan a hacer el trabajo y se requiere de trabajadores, la gente del campo emigró hacia las ciudades. Las ciudades no estaban preparadas para recibir a tanta gente. Entonces, en cada cuarto vivían 9 personas o 10 personas hacinadas. Usted sabe qué es hacinadas. Estaban hacinadas. ¿Y qué es lo que produjo? Pues imagínese la cantidad de enfermedades que se desataron por estar hacinados en una sola habitación, hasta 10 gentes por toda la ciudad, ¿sí? Imagínese, ¿verdad? Y a eso se debió el incremento de las enfermedades infectocontagiosas con la revolución industrial. Que recuerdo que la revolución industrial no fue como la revolución mexicana. Sí. Aquí lo que revolucionaron fueron las ideas, ¿verdad? Sígale, por favor. Yes. Disculpe, doctor, quedan 2 minutos para... Hombre, pues es que se me olvida que esto es 1 hora nada más, ¿verdad? Ok, chicos, aquí le vamos a dejar, señorita Lisette, y le continuamos la clase empezando
y luego ya después seguiré el otro equipo para terminar.